¿Qué tal? Muy buen día, soy el doctor Diego Neac, soy cardiólogo, electrofisiólogo. Actualmente soy adscrito del Servicio de Electrofisiología Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, pues para esta charla, esta clase de arritmias ventriculares. Y bueno, lo primero que quiero que sepan es que las arritmias ventriculares, primero es un tema extensísimo, ¿no? Y parte fundamental de todo este tema tan extenso es el electrocardiograma, ¿no? Y el electrocardiograma, más que ejemplos y estar viendo y viendo y viendo y viendo eso se hace en la práctica diaria, lo más importante es aprender los criterios y las diferentes perlas que nosotros tenemos al momento de evaluar un paciente, ¿no? Ese sería lo más importante. Y justo esta clase está enfocada a ver estos aspectos tan importantes. Como les decía, es un tema muy extenso, al menos en el temario de electrofisiología forma parte por lo menos un tercio de todo el temario de los 2 años de la alta especialidad de electrofisiología, por lo que tratar de condensar en una clase los aspectos básicos del electrocardiograma de arritmias ventriculares realmente es algo complicado, cosa que intentaremos hacer ahorita, pero bueno, sin duda trataremos de tocar lo más importante de este tema, que es importante tanto para los médicos, ¿no? Cardiólogos, no cardiólogos, por supuesto, electrofisiólogos, pero para todos los médicos de todas las especialidades, ¿no? No sabemos en qué momento nos vamos a encontrar o enfrentar a un electrocardiograma complejo, pero si bien, siguiendo un análisis sistemático y viendo estos pequeños detalles y sobre todo los criterios para las arritmias ventriculares, pues definitivamente podemos adelantar un poco en el proceso del tratamiento y pues por supuesto hablar a la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces forma parte importante la formación de todos los médicos, el conocer el electrocardiograma como tal y definitivamente las arritmias ventriculares. Bien. Primero que nada, cuando nosotros vemos un electrocardiograma, lo más importante que nos tenemos que preguntar es, ¿está en ritmo sinusal o no? ¿Está en bradicardia? ¿Está en taquicardia? Cuando está en taquicardia, que es este caso, hay que clasificar las taquicardias de primer inicio, de un QRS estrecho o de un QRS ancho. Y esto tiene que ver que primero vaya más de 100 latidos por minuto, ¿no? La frecuencia cardíaca, y que el QRS mida más de 120 milisegundos, ¿no? Con esto ya tenemos una taquicardia de complejo de QRS ancho, y de ahí viene todo el algoritmo para poder diagnosticar o para poder clasificar las taquicardias ventriculares. Ahora, esto es lo más importante. Primero, debemos de ver primero qué es taquicardia de QRSH y posteriormente si es un ritmo regular o irregular. La verdad es que una taquicardia ventricular irregular es rarísima y normalmente lo que son irregulares, pues normalmente son ritmos de paro extremadamente graves y potencialmente letales, ¿no? Si bien la taquicardia ventricular también puede ser potencialmente letal, pues estos son los ritmos de paro. Entonces, ustedes se fijan de este lado del algoritmo del ritmo irregular, realmente son dos aspectos. Fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro, y la taquicardia ventricular monomórfica, que bueno, esto se da sobre todo en canalopatías. Definitivamente estos trazos son extremadamente graves. Es raro que veamos estos trazos si no es en el contexto intrahospitalario o de un paciente que está crítico, ¿no? O definitivamente pacientes que ya tienen un desfibrilador automático implantable, pues son este tipo de trazos que los podemos ver y les brinda la terapia al dispositivo. Si nos vamos del otro lado en un ritmo regular, este va a ser la gran mayoría de las veces el ritmo con el que nos vamos a enfrentar. Un ritmo regular de QRSH por lo menos a más de 100 minutos y más de 120 milisegundos para puntualizar un poquito esto. De ahí, taquicardias ventriculares moromórficas, ¿no? Hablando específicamente de la taquicardia ventricular como tal per se, independientemente del diagnóstico. Y por supuesto, hay algunas taquicardias supraventriculares, como fibrilación auricular o flóter auricular, taquicardias atriales, que conducen con un QRS ancho que el paciente ya trae, y esto podría ser, pues, por lo menos un diagnóstico diferencial.
¿no? Si bien la fibrilación auricular, la gran mayoría de las veces, si no es que casi todas, es irregular, hay veces que conduce muy rápido el nodo y definitivamente puede regularizarse y tener algún bloqueo de rama asociado y esto generar una taquicardia QRS ancho regular, ¿no? Pero bueno, esto sería parte de los diagnósticos diferenciales. Sin duda, entrando un poco más en la clasificación antes de los criterios, que es en donde vamos a basar básicamente toda esta charla, la tenemos que clasificar de acuerdo a su tiempo. ¿Por qué? Porque va de la mano y va ligada al tratamiento. Primero, taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Y lo más importante son dos o tres criterios que debemos de tener en cuenta para hablar de sostenida, ¿no? Primero, 30 segundos. Si la taquicardia ventricular o la taquicardia de QRSH dura más de 30 segundos, hablamos de una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Si no dura 30 segundos o en esos 30 segundos o más genera inestabilidad hemodinámica, también hablamos de sostenida. Tal vez ahí no entra tanto el criterio del tiempo en cuanto a los segundos, pero hemodinámicamente inestable o hemodinámicamente lo suficientemente importante para generar, ¿no? Hipotensión, dolor torácico, omnibulación, lo que ustedes quieran, pero se tendría que clasificar como este caso. Ahora, ¿por qué clasificarlo así? Insisto, porque el tratamiento va de la mano. Por supuesto que cuando no es sostenida, podemos tener menos de 30 segundos, no genera tanta inestabilidad hemodinámica, podemos tener tres o cuatro complejos, ¿no? Idénticos seguidos, y esto definitivamente no podría acarrear un tratamiento más allá, o al menos un tratamiento agresivo, como lo es la sostenida, ¿no? A veces pueden ser asintomáticos estos pacientes, ¿no? Y los vemos, por ejemplo, en un Holter. Entonces, toda taquicardia QRS ancho que dure más de 30 segundos o que por lo menos genere cierta inestabilidad hemodinámica, las tenemos que considerar como una taquicardia ventricular sostenida. Y aquí empezamos con los primeros criterios. Y esto lo quiero sacar a colación muy temprano en la charla porque estos dos tipos de latidos que vamos a ver en taquicardias ventriculares son fenómenos raros, pero que cuando los tenemos prácticamente hacen el diagnóstico. Entonces, latidos de fusión y captura. Primero, latidos de captura. Esto quiere decir que dentro de la taquicardia ventricular hay algún latido sinusal que llega a pasar por el nodo, hace el latido normal y después genera un poco de pausa y comienza la taquicardia, ¿no? Estos latidos de captura son prácticamente diagnósticos de taquicardia ventricular y es un latido normal que se mete en el curso de taquicardia. Por eso es extremadamente raro. Los latidos de fusión no es otra cosa más que el impulso del ritmo sinusal se fusiona con el foco arritmogénico de la taquicardia ventricular. Es decir, uno viene de arriba, el otro viene de abajo, y esta fusión eléctrica genera una morfología en el electrocardiograma que es bastante característica y que, bueno, sin duda, ahorita vamos a ver ejemplos, pero como su nombre lo dice, es una fusión entre el ritmo sinusal y la morfología de la taquicardia ventricular. Cuando nosotros encontramos este tipo de latidos en el curso de taquicardia, también prácticamente asegura el diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Independientemente de estos dos, hay un tercero que vamos a estar comentando durante toda la charla y eventualmente durante los ejemplos que tenemos al final, que es la disociación auriculoventricular. Eso quiere decir que la onda P va por un lado y el QRS va por otro, ¿no? Normalmente la onda P a cierta frecuencia sinusal, 60-70, y por supuesto el ritmo ventricular arriba de 100 por minuto. Cuando nosotros logramos identificar que hay esta disociación y que la frecuencia ventricular es mayor, por definición esto es taquicardia ventricular, ¿no? Entonces son tres conceptos muy importantes que debemos de tener en cuenta y buscar de forma dirigida en el electrocardiograma. Disociación auriculoventricular, latidos de fusión y latidos de captura. Y como ejemplos, como tal, tenemos aquí un trazo que es una taquicardia ventricular. Vean ustedes cómo es una taquicardia de QRS ancho, ¿no? Eventualmente no, quien quiera puede tomar una foto y medir el QRS, pero sin duda es más de 120 milisegundos.
tiene bloqueo de rama derecha, ¿no? Y, bueno, algunas flechitas que nos van a denotar esos fenómenos. Primero, tenemos las flechas rojas. Y ven ustedes cómo esta flecha roja, al momento en que cae el latido, es un latido de una morfología muy igual a la sinusal, hace cierta pausa y después continúa la taquicardia. Tal vez con otra morfología, pero por lo menos continúa la taquicardia. Este es un latido de captura. Este es un latido en donde la primera flechita del lado izquierdo se ve la onda P. La onda P va por toda la unión auriculoventricular y genera una despolarización ventricular que es normal. Este es un latido de captura y es prácticamente diagnóstico de taquicardia ventricular. A diferencia de las flechas amarillas y azules. Vamos a enfocarnos en las flechas amarillas. Vean ustedes cómo ahora, después de este latido, no hay una pausa como tal compensatoria, no hay un latido y sigue cierta pausa. Esto quiere decir que no hay una captura desde la parte sinusal, es decir, no resetea el foco arritmogénico, sino los dos llegan al mismo tiempo y el foco arritmogénico sigue disparando en taquicardia. Y si ustedes ven el latido sinusal en flechas rojas y el latido de la taquicardia ventricular en todo el demás el electrocardiograma, vean ustedes que parece una fusión, ¿no? De uno con otro. Y esto es precisamente como su nombre ya lo dije, son latidos de fusión que hacen de cierta manera el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿no? Al igual que las flechas azules, como son una fusión de estos latidos. Entonces, cuando nosotros tenemos justamente un electrocardiograma en curso de taquicardia QRS ancho, regular, y tenemos estos fenómenos que cambian la morfología, fenómenos de captura y fenómenos de fusión, son prácticamente diagnósticos de taquicardia ventricular. Nos hemos dado la tarea, bueno, eh, eh, electrofisiólogos y cardiólogos estudiosos del ritmo, de ver cuáles son los criterios más importantes. Y esto viene desde los noventas, ¿no? Son criterios que que ya tienen algunos años y por supuesto han salido algunos otros nuevos. Les puse los más importantes y bueno, los que por lo menos históricamente han demostrado tener muy buen rendimiento diagnóstico en el electrocardiograma. Los criterios nuevos o los artículos nuevos plantean un abordaje un poco más simple, que es muy bueno. No lo voy a tocar en este momento porque quiero que sepan de dónde vienen todos estos criterios y que sepan definitivamente de dónde vienen todos nuestros criterios, ¿no? Y los artículos originales y los que dan pie a todo el estudio de la taquicardia ventricular en el sentido de morfología y el electrocardiograma. Y este artículo del 2011 y este artículo que son del Europace del 2012 ponen de lleno puntos muy importantes y claves justamente en el diagnóstico de taquicardia ventricular. Definitivamente, primero plantea que es un diagnóstico difícil, es complejo. Es muy complejo que alguien de primera instancia vea el electro y diga, esto es una taquicardia ventricular. Realmente los con más experiencia pudiéramos decirlo. Pero insisto, es un diagnóstico complejo que por la importancia del mismo, pues porque es potencialmente letal, es importante saber, ¿no? Definitivamente de qué estamos hablando, ¿no? Los principales diagnósticos diferenciales ya los comentamos, que es una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia, los bloqueos de rama que ya existían y que pues, acelera el ritmo, ¿no? Preexcitación y cualquier causa de la conducción, cualquier causa de la alteración de la conducción intraventricular. Si ser esto una taquicardia, pues va a generar taquicardias de QRS ancho, básicamente. Lo más importante de todo esto, y es que independientemente de que sea morfologías y que sean electrocardiogramas, no hay que dejar de lado el paciente. El paciente es lo más importante y el paciente es el que nos va a decir contra qué nos estamos enfrentando. Y estas consideraciones clínicas son muy importantes pensando en la taquicardia ventricular, ya que si el paciente tiene una alteración estructural, dígase, cardiopatía isquémica, falla cardíaca de cualquier etiología, obviamente si tiene historia de angina, de stents, de que está en tratamiento para cardiopatía isquémica,
Si tiene una cardiopatía dilatada, pues puede ser familiar, idiopática, chagásica, chagas que tenemos mucho en México. Y definitivamente estos datos o estos características clínicas se agregan a consideraciones como tal de signos y síntomas, por ejemplo, síncope, ¿no? Entonces, pues, un paciente con alteración estructural, con síncope, que viene con una taquicardia de QRS ancho, pues esto es taquicardia ventricular hasta no demostrar lo contrario. Y no hemos visto el electro, pero tomando en cuenta estas tres pilares fundamentales en la evaluación del paciente, pues bueno, definitivamente nuestra tendencia a pensar que esta taquicardia ventricular es mucho mayor. Dentro de las características clínicas a la exploración o al interrogatorio, ya mencionamos el síncope, pero sin duda las ondas en cañón, ¿no? Que estas las vemos en la parte del cuello, y esto habla de una presión venosa aumentada. Estas ondas de cañón son intermitentes y habla de cómo viene una contracción auricular y una contracción ventricular al mismo tiempo. Es decir, eléctricamente vemos latidos de fusión, pero clínicamente podemos ver estas ondas A en cañón de forma intermitente, y sería alguno de los datos importantes a considerar en la exploración física de estos pacientes. Sin duda, y entrando un poquito más en los algoritmos y en los criterios diagnósticos, pues podemos hacer un timeline y les digo, viene desde muy atrás, ¿no? Prácticamente en el 91 es donde viene un auge. Sin embargo, desde el 78, Wellens y su equipo y toda la gente que lo rodea, pues empieza a hacer estos criterios, ¿no? Y aquí es donde inicia realmente el hecho de estudiar la taquicardia ventricular. Pasan muchos años después hasta que empezamos otra vez con los criterios y los algoritmos. Y hoy en día sigue siendo tema de estudio y de nuevos criterios y de nuevos algoritmos. Pero esta es la base y estos son los que van a ver, porque a partir de aquí parten los demás. En el 78 Wellens tomó puros criterios morfológicos, es decir, vamos a tomar dos derivaciones, V1 y V6, vamos a ver las morfologías y si son morfologías compatibles, esta taquicardia ventricular. Posteriormente, y años después, Brugada y Griffith toman estos criterios morfológicos, pero también, ¿no? Agregan algunos otros y, por supuesto, agregan los latidos de fusión captura y lo más importante es que su primer criterio es, ¿hay disociación auriculoventricular? Sí, pues esto es taquicardia ventricular. Suena un poco lógico, pero definitivamente al ponerlo dentro de los criterios o dentro del marco del estudio del electrocardiograma, pues son los primeros que lo publican y los primeros que lo plasman, ¿no? En un paper para que todos nosotros lo podamos ver, ¿no? Finalmente, Berekei, bueno, más adelante veremos más cómo Berekei se enfoca en, sí, criterios como tal de Brugada y de Wellens, pero se enfoca en otra derivación, que es ABR. Y bueno, vamos a empezar. Wellens, signos clásicos. Y como se dan cuenta ustedes, van a ver cómo se toman dos derivaciones, V1 y V6. Y dependiendo de la morfología que tenga el trazo. Obviamente, desde este momento, si tenemos disociación auriculoventricular, si hay latidos de fusión y captura, ¿no? Concordancia positiva o negativa, todos estos datos, antes de empezar en criterios morfológicos, son importantes para el diagnóstico de taquicardia ventricular. Como tal, lo que describió Wellens es lo siguiente. ¿Qué morfología tiene mi taquicardia? Taquicardia de QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Y para esto uno se fija en V1. Si V1 es positivo, es prácticamente rama derecha. Si V1 es negativo, es prácticamente rama izquierda. Toma el ancho de los QRS y la desviación del eje. Si se fijan, vamos analizando de forma sistemática el electrocardiograma y vamos desmenuzando un poquito cómo es que llegan a estos criterios. Primero, en V1, un dato que es QRR o SRR', en V1 definitivamente hablamos de rama derecha, pero estos morfológicos deben ser compatibles con V6. ¿Por qué? Porque son fenómenos que están vistos desde dos sitios distintos, pero que apoyan el hallazgo de uno u otro. Es decir, si tenemos QR en V1 y RS en V6 y esta relación es menor a 1,
habla de que esa QR no es un sitio inactivable, sino es un vector de activación que no tiene nada que ver con el ritmo sinusal. Y básicamente este es el enfoque. Si tenemos QS en V6 o QR en V1, ¿no? Definitivamente no es un patrón de bloqueo de rama derecho típico, ¿no? Que es la otra parte que lo evalúa. Y definitivamente los trastornos de conducción intraventricular en la rama derecha, como es en V1, que no estén presentes en V6, ¿no? Que es la S empastada, nos habla de una taquicardia ventricular. Entonces, vean ustedes cómo toma todos los criterios toma todos los criterios básicos del electro y después analiza las morfologías. Posteriormente, si es bloqueo de rama izquierda, bueno, ensancha más el QRS. Definitivamente la morfología en V1 y en V6 deben de ser también concordantes y tenemos tres criterios. Una R inicial más de 30 milisegundos. Ojo, este también es un criterio de Berekei, nada más que en otra derivación. Les digo que se complementan. Si hay un notch o un empastamiento del QRS en la zona descendente del QRS en V1, o si hay un criterio del inicio del QRS al nadir de la R mayor a 70 milisegundos, hablamos de un bloqueo de rama izquierda que no es típico. Si esto se complementa con una Q en V6, definitivamente no es un bloqueo de rama típico y lo más probable es que en el curso de taquicardia hable de una taquicardia ventricular. ¿Qué es lo que pasa? Que después Brugada toma todos estos mismos complejos, ¿no? Y estos mismos criterios morfológicos, pero los pone hasta el final de su algoritmo. De tal manera que él empieza primero con ausencia de RS en todas las precordiales. Eso quiere decir que todas tengan concordancia positiva. Si todas las precordiales de B1 a B6 son positivas, prácticamente es taquicardia ventricular. Y ojo, aquí toma el nadir, que también es un criterio de Welles, pero toma un nadir de la R a la S en cualquier derivación precordial. Si este de inicio de QRS a la R tiene más de 100 milisegundos, también está taquicardia ventricular. La idea es que la activación desde un foco ritmogénico del ventrículo tiene que agarrar todo el espesor del músculo y finalmente ir por el sistema de conducción. Pero el hecho de tomar miocardio, esto alenta la conducción y por eso se prolonga esta primera parte de la activación. Y este es un criterio importantísimo que también toman en cuenta algunos otros. Por supuesto, toma solo la disociación auriculoventricular si le encontramos esta taquicardia ventricular. Y finalmente, si no tenemos estos tres primeros pasos, pero cumple con los criterios morfológicos clásicos, pues bueno, taquicardia ventricular. Y si no, lo más probable es que sea una supraventricular. Este algoritmo es me parece a mí, de los más fáciles, de los que uno puede aplicar de forma rápida y concisa, y sobre todo porque toma los criterios morfológicos de Wellens. Entonces, la verdad es que es un algoritmo que está muy bien complementado. Berekei en 2007 tomó solo una derivación y es ABR. Lo que hizo Berekei fue tomar el inicio del QRS, el final del QRS y tomar los 40 milisegundos tanto después como antes respectivamente. Y lo que hizo fue analizar el voltaje de esta derivación. Es decir, del inicio del QRS más 40 milisegundos, ¿qué tanto voltaje tenemos inscritos en la morfología del QRS? Si esta morfología, y lo mismo del final a 40 milisegundos antes. Tomamos la cantidad de voltaje en uno u otro, hacemos una relación y definitivamente cuando tenemos una relación, cuando es negativa o cuando es menor a uno, ¿no? Esto quiere decir que el voltaje posterior al QRS, o al menos los 40 milisegundos últimos de este QRS, es mayor que el inicial, lo más probable es que sea taquicardia ventricular. Si bien es un algoritmo que le dio popularidad y que sin dudas funcionaba, es un algoritmo complicado. De tal manera que un año después, el mismo Berekei hace casi lo mismo que Brugada. Toma los diferentes criterios clásicos, ¿no? Pero con ciertas modificaciones. Y la verdad es que este algoritmo también sale bastante bien y es la base de muchos otros. Ojo, el primer paso, una R inicial, pero ahora en ABR.
Seguimos en esta derivación en ABR que para Berekey fue muy importante, que le dio un buen rendimiento diagnóstico. Entonces, si hay R pura o R, básicamente toda la derivación, esto prácticamente es taquicardia ventricular. La razón es que al ser esta derivación, una derivación prácticamente completamente a la derecha, ¿no? Y la que se toma como intracavitaria, si definitivamente es positiva, la activación viene de abajo para arriba, es decir, de los ventrículos. Y esta es una de las razones más importantes y del análisis vectocardiográfico que hacen estos autores. Posteriormente, si no tenemos esta R pura, hay que analizar cómo es la Q inicial, si es que existe. Si es mayor de 40 milisegundos, lo más probable es que sea taquicardia ventricular. Y si ustedes se fijan, este también es un criterio morfológico clásico de Wellens, nada más que en otra derivación. Y habla de lo mismo, de una activación lenta que va por el miocardio ventricular antes de agarrar el sistema de conducción del corazón. Finalmente, tomamos los trastornos de conducción intraventricular que causarían un ritmo ectópico, un ritmo ventricular rápido, que es justamente este empastamiento, este notch en la parte descendente de ABR. Y finalmente, las cuentas que ya les platiqué, 40 milisegundos de inicio del QRS hacia adelante, 40 milisegundos del final del QRS hacia atrás, medimos voltaje, hacemos la división. Si esta división da menor a 1, lo más probable es que sea taquicardia ventricular. Si ninguno de estos criterios se cumplen, prácticamente podríamos decir que es una taquicardia supraventricular y cualquiera de sus diagnósticos diferenciales. Como tal, eh, hay otro algoritmo bayesiano que toma 19 criterios morfológicos y esto se los comento porque históricamente es el primer análisis de propensión de criterios morfológicos como tal y de replicación de los mismos. Fue muy complicado y muy complejo, pero al final el resultado de este estudio bayesiano es de que los criterios morfológicos son básicos en el diagnóstico de taquicardia ventricular. De tal manera que, independientemente de las demás características, los criterios morfológicos toman mucha importancia y hoy por hoy son claves en los diagnósticos. Otro criterio diagnóstico muy simple y muy sencillo es el criterio de PAVA. Este criterio de PAVA sale también en los años 90, casi 2000, y lo que habla es qué tanto tarda el QRS en llegar del inicio al cenit. Si se fijan, este es algo muy parecido a lo que utilizan los otros criterios, pero PAVA solo analizó la derivación en D2. Cuando esta activación dura más de 50 milisegundos del inicio del QRS al cenit del mismo o al pico en D2, prácticamente estamos hablando de taquicardia ventricular. Y este algoritmo, o al menos este paso, fue un gran paso, ya que sus pacientes, y en el artículo publicado fueron bastantes pacientes, hizo una comparativa entre médicos internistas, cardiólogos e electrofisiólogos con base en este criterio y tuvo un muy buen rendimiento diagnóstico. Entonces, es uno de los criterios también que nos gusta mucho ocupar y que es muy rápido, ¿no? De tal manera que es otro bueno, es un criterio bastante bueno. Finalmente, llegan estos artículos de comparar nuestros criterios diagnósticos y definitivamente, esta comparación nos trae a colación de cuál podemos nosotros tener como mejor criterio o no tan bueno. Ya verán que las conclusiones, se los adelanto, no hay criterio perfecto, pero la idea es tener en cuenta estos criterios morfológicos, Brugada, Berekey, Pava, y bueno, eventualmente algunos otros de los nuevos, y tratarlos o traerlos a colación al electrocardiograma para la atención del paciente. Lo que estos autores hicieron es que analizaron tanto la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, tanto negativo y positivo, y por supuesto el porcentaje el porcentaje de la QARSI entre los diferentes, ¿no? Entre los diferentes criterios diagnósticos. Y la verdad es que esto es bastante bueno, nos ha dado un poco de luz a saber qué utilizar
cuál tal vez no, o utilizar todos, ¿no? Que al final este también es una buena recomendación. Entonces, vean cómo ustedes, el mayor porcentaje lo logró Brugada, ¿no? Incluso la mayor especificidad la logró Pava. Posteriormente, este análisis bayesiano de Griffith, muy bueno, con una muy buena sensibilidad, ¿no? Y finalmente, un valor predictivo positivo muy importante en Brugada. De tal manera que cuando los ponen a competir, vamos a decirlo así, estos criterios, vean cómo un buen porcentaje de Aquarsi de Brugada más un buen valor predictivo positivo del mismo lo hace un algoritmo diagnóstico ideal. Y si nosotros podemos combinar Brugada con Pava, vamos a tener buena sensibilidad, buena especificidad, ¿no? Y con un alto rendimiento diagnóstico. Desafortunadamente, Berekei, si no malo, no salió del todo bueno y definitivamente el análisis bayesiano de los 19 criterios morfológicos no figuró precisamente por ser ampliamente complejo. Pero bueno, esta es la primer, ¿no? Este es el primer análisis que hacen entre todos ellos. Es un artículo que personalmente me gusta mucho y es un artículo que nos da de lleno para poder analizar tal vez empezando por estos criterios, ¿no? Y finalmente, un valor predictivo negativo también en Pava, de tal manera que, como les comento, si podemos utilizar estos dos criterios son bastante asertivos. Como conclusión a la clase como tal, ¿no? Definitivamente lo más importante de este artículo es que primero no es que sean criterios o diagnósticos malos, sino simplemente el rendimiento diagnóstico es menor, pero siguen siendo muy buenos. Este artículo nos dio de conclusiones que pues, Brugal es el que menos falla. Y en combinación con los criterios de Pava, la verdad es que suele ser bastante buenos. Berekei el que más falló, sobre todo en el cuarto paso, pensando que es complejo y que al final, pues, la gente que está detrás analizando el electrocardiograma puede fallar. Y esto es importante en los criterios diagnósticos. Los cinco algoritmos como tal tuvieron una concordancia del 33% y es ahí donde les repito, no hay criterios ni algoritmos perfectos, sino simplemente es un modo o un approach distinto al análisis del electrocardiograma. Todos tuvieron buena precisión. Realmente Griffith, al ser el más sensible, pero al final muy comparable con Brugada. Y Pava, el más específico, es una buena combinación. Y bueno, al final, este artículo tomó trazos de electrocardiograma ya con diagnóstico. Y al final vieron que Griffith y Pava lo hacían tanto menos y más probable como tal, respectivamente. De tal manera que con este tipo de artículos y los criterios que ya vimos, más aparte toda la clasificación, podemos tener un buen rendimiento diagnóstico con todos los criterios que estamos viendo. Como tal, la conclusión de la clase, pues no hay algoritmo perfecto, ¿no? O que sea 100% confiable. Esto definitivamente nos trae de lleno de que si tenemos una taquicardia de QRS ancho, ¿no? En un paciente que es susceptible, pues no pensar que con un algoritmo es suficiente. Sin duda, tomar el criterio clínico de estos pacientes, ver si es un paciente que tiene una alteración estructural, taquicardia con RSH, pues es taquicardia ventricular está a demostrar lo contrario. Y definitivamente parte del tratamiento en estos ritmos que suelen ser graves, que suelen ser potencialmente letales, aplicar nuestros tratamientos con base en ACLS, ¿no? Y posteriormente hacer un análisis detallado del electrocardiograma, de tal manera que muchos de estos pacientes reciben un diagnóstico a posteriori, porque primero viene la parte hemodinámica, la parte de la urgencia, ¿no? Ya que son ritmos graves, ¿no? Y que requieren un tratamiento temprano. Sin duda, esta correlación clínica nos va a aportar mucho más que como tal un criterio. Y por eso es una conclusión importante para nosotros, ¿no? Porque al final, estos nuevos criterios que han sacado, ¿no? El año pasado sacaron unos criterios en donde toman anomalía estructural, después añaden PAVA, ¿no?
y ven cómo estos correlacionan perfectamente, de tal manera que no podemos dejar detrás la clínica, ¿no? Y como tal, bueno, algunos ejemplos que me gustaría mencionarles. Y entonces, si nosotros hacemos un análisis estructurado de lo que ya platicamos, podemos nosotros ver, primero, este es un electrocardiograma, 12 derivaciones, en curso de taquicardia con QRS ancho. Independientemente de los antecedentes del paciente, cuando nosotros vemos esto, tenemos que pensar en taquicardia ventricular. Si el paciente ya está estable en ritmo sinusal y ya se hicieron todos los tratamientos con base en ACLS, podemos analizar el electro. Si nosotros tomamos los criterios, por ejemplo, de los criterios de Berekay, tenemos una rama derecha que tiene más de 140 milisegundos, que si bien no tiene Q inicial, tiene un empastamiento en la parte descendente y la morfología de V1 que correlaciona perfectamente con un QS en V6, ¿no? De tal manera que este no es un bloqueo de rama derecha típico. Desde ahí podríamos decir que definitivamente ya es taquicardia ventricular por Wellens. Si nosotros nos fijamos en la parte de hasta abajo del electrocardiograma, vamos a ver que ahí hay un trazo continuo. Y vean ustedes, los voy a contar y perdón que sea así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En el 18 y en el 10 y en el 19, estos complejos cambian. Y uno cambia y se hace positivo con pausa compensatoria. Y esto es una captura. Y dos latidos después viene un latido con una fusión, ¿no? Entre uno y otro, sin pausa compensatoria. De tal manera que esto es taquicardia ventricular hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Si tomamos un poco de los algoritmos de Brugada, el primero no lo cumple, no tenemos concordancia positiva en todas las derivaciones precordiales, pero el segundo sí, tenemos un inicio de QRS al cenit de la R en las precordiales de más de 100 milisegundos, más de dos cuadritos, ¿no? De tal manera que ahí está bien taquicardia ventricular. Entonces, ya con dos criterios, ¿no? Lo podemos decir. Ahora, criterio de Pava. Fíjense ustedes, es de uno de dos, es decir, el segundo de arriba para abajo del lado izquierdo. Al inicio el QRS al cenit de la R no tiene más de 50 milisegundos. Esto, insisto, para la clase obviamente yo ya los medí, pero tiene 40 milisegundos. Si somos estrictos, Pava no lo cumple, pero los otros sí. Y si quedamos que Brugada tenía un buen porcentaje de un buen rendimiento diagnóstico y que tenía digamos, un criterio, perdón, un valor predictivo positivo bastante alto, esto es taquicardia ventricular, ¿no? Sin duda, en el electrocardiograma. Para poner como tal otro ejemplo, vean ahora ustedes, ¿no? Es una taquicardia de un QRS no tan ancho, regular, pero sin duda si lo miden van a ver que tiene al menos 120 milisegundos, de tal manera que esto puede ser una taquicardia ventricular, ¿no? Cuando nosotros aplicamos los algoritmos diagnósticos, vean ustedes que no hay un bloqueo de rama como tal, no hay ni rama derecha ni rama izquierda, entonces realmente los criterios de Wells no entran aquí con nosotros. El criterio de Brugada, en donde no hay concordancia positiva en todas, realmente no, porque tenemos negativas desde V1. El RS es menor a 100 milisegundos. El criterio de Pava tiene menor de 50 milisegundos, ¿no? Y si nosotros hacemos la cuenta en el criterio de Berekay, ¿no? Que es de hacer las cuentas, no tenemos R pura. No hay hay una Q inicial, pero no mide más de 40 milisegundos. Definitivamente no alcanzamos a ver una disociación auriculoventricular, no latidos de fusión y no captura. Todos estos datos nos dicen precisamente que esta es una taquicardia supraventricular, ¿no? Entonces, la idea de los criterios combinados, adaptados al electrocardiograma, sería la idea. Y finalmente, otro ejemplo, y ya para terminar la clase, es este electrocardiograma. Y es lo mismo, ¿no? Es un electrocardiograma en curso de taquicardia, QRS ancho. Estos taquicardia ventricular están a demostrar lo contrario. Entonces, apliquemos los criterios. El criterio de Pava
Inicio de QRS a cenit de R en D2 es mayor a 50 milisegundos. Sí, perfecto, ya cumplimos uno. Los criterios morfológicos de Wellens. ¿Tenemos un bloqueo de rama derecha más de 140 milisegundos? Sí. ¿Tenemos una Q inicial? No. ¿Tenemos una R pura en V1? Sí. Si nos vamos a V6, ¿tenemos una Q inicial en V6? Sí. Tenemos QR en V6 con una R pura en V1. Esto no es un bloqueo de rama derecha típico, por lo que también nos daría por criterios de Wellens taquicardia ventricular. Finalmente, Brugada, tenemos concordancia positiva en todas las derivaciones, casi siendo estrictos en V6, en V6, ya ahí es donde apenas está cambiando, pero bueno, si somos de cierta manera flexibles en ese algoritmo y tenemos concordancia positiva en todas las precordiales, sí, de tal manera que para Brugada también pudiera ser esto taquicardia ventricular. Del cenit a la R, cualquiera de las precordiales tiene más de 100 milisegundos. En cualquiera de las derivaciones, la verdad es que en V1 lo cumple, ¿no? Entonces, también taquicardia ventricular. Y después los criterios morfológicos de Wells, que ya lo vimos. Aquí lo que nosotros vemos, y de manera muy importante, y si son observadores, es que en en V1, el cuarto complejo, ¿no? Dos, cuatro, perdón, el quinto complejo, si ustedes ven en la parte descendente, casi terminando el complejo, ahí hay una onda P que no se reproduce ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces esto habla de una disociación auriculoventricular, por lo que desde ahí, desde el inicio, podríamos decir que esto es una taquicardia ventricular, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, en conclusión, arritmias ventriculares y electrocardiograma son aspectos básicos en esto, ¿no? Para los electrofisiólogos también representa un reto diagnóstico y si bien nosotros estamos viendo todo el tiempo electrocardiogramas, definitivamente se los decimos, ¿no? Es algo complejo, es difícil. Hay unos que, pues definitivamente te cumplen todos los criterios, como son estos ejemplos que, bueno, adrede los escogí, pero definitivamente es algo que comentarse, ¿no? Es una evaluación en equipo la que se tiene que hacer con estos ritmos, más en el contexto, por supuesto, de pacientes graves. Pacientes que tienen anomalías estructurales como tal, cardiopatías estructurales, y por supuesto, si llegan en una taquicardia de este estilo con inestabilidad hemodinámica, pues definitivamente, primero que nada, aplicar los criterios de tratamiento de ACLS y posteriormente realizar el electrocardiograma. Pues bueno, espero que les haya gustado la clase. Algo complejo tratar de verlo en estos 45 minutos, pero bueno, sin duda eh, estamos para resolver dudas y preguntas. Muchas gracias.